hay otra unidad de negocios que se da dentro del manejo de los residuos sólidos y son muchas empresas que transportan esto y las que las receptan, las que las transforman y las que finalmente las comercializan. Este es realmente algo pionero en nuestro medio, ¿o no? Esta empresa aquí en Amagá. Sí, sí, y somos pioneros en ese sentido porque hay un proceso, digámoslo así, muy riguroso entre la recepción del material, que en ese caso es la disposición por parte del generador o de quien esté tramitando ese residuo, y la salida al final al cliente, porque hay una trazabilidad de cada lote. Nosotros vamos configurando aquí lotes, esos lotes tienen que tener una configuración especial en el sentido de relación Pues la carbono-nitrógeno, trazabilidad, todo el origen, la composición. la composición y luego la operación que se hace acá, donde tenemos que establecer primero una relación carbono-nitrógeno específica para poder comenzar un proceso de compostaje. El proceso de compostaje no es otra cosa que la obtención de unos ciclos termófilos de temperatura donde se producen unas bacterias que son capaces de romper los enlaces moleculares de esa biomasa y luego están disponibles en el suelo para tramitar lo que hay en el suelo. O sea, no hacer el trabajo al suelo, sino ponerlo a hacer el trabajo aquí en la planta. Entonces, esas cadenas proteicas van a ser transformadas primero con una relación carbono-nitrógeno, segundo, con una humedad que es específica, son 60% de humedad en la biomasa. Si es más está podrida, si es menos no se producen las bacterias termófilas o es más difícil que se produzcan. Tercero, tiene que haber un tamaño de partícula más o menos homogéneo y no puede ser muy grande, no puede exceder unos 10 o 15 centímetros. En otras palabras, un racimo de banano no se composta, se pudre, habría que picarlo, ¿no es cierto? Y por último, es necesario unos microorganismos, unos consorcios microbiales que se encarguen de permitirnos encapsular los nitrógenos amoniacales y proveer... Armar ese ejército biológico dentro de lo que se va a ofertar como abono. Sí, exactamente, hoy tenemos un aliado insuperable que se llama la biotecnología y dentro de la biotecnología está lo que es la nanotecnología, ¿sí? Asociada a ella, donde es posible aislar consorcios microbiales específicos para situaciones específicas, no solamente para producir un buen compost, sino también para que enseguida ese material tenga unas características biotecnológicas que de otra manera no se tendrían y que tiene una funcionalidad agronómica en el suelo. No sé si eso es claro, es decir, que de otra manera no se obtendría, ¿de acuerdo? O sea, eso es inclusive aparte de las enmiendas que se puedan hacer. Sí, sí. Las enmiendas nos van a permitir una correlación del suelo con el cultivo, ¿no es cierto? Oligoelementos, digámoslo así. Exactamente. Pero digamos que la fracción orgánica, que es lo que nosotros vamos a vender como abono orgánico o como materia orgánica compostada, la cantidad de minerales que hay ahí no es muy grande. El valor de la materia orgánica no está en eso. El valor de la materia orgánica está sobre todo en la biota, sobre todo en su capacidad de absorción de agua, sobre todo en su capacidad de proveer algo de estructura al suelo. Entonces, eso hay que complementarlo muchas veces con minerales, sobre todo en el caso de los tubérculos, de las papas, de la remolacha, de la zanahoria, etcétera, etcétera, pero también en general todos los cultivos donde los pH son difíciles, etcétera, etcétera, tierras que tienen pH muy bajitos y que es necesario subirlos a un grado X para que la agricultura realmente sea una agricultura posible. Muy bien, estamos entonces aquí en la producción de unos abonos que provienen de residuos orgánicos y enriquecidos posteriormente. Estos abonos, uno podría decir, no tienen ningún riesgo, no ofrecen ningún riesgo porque la trazabilidad que se les maneja es precisa, pues. Sí, no solamente... Uno diría, bueno, de todos esos residuos de las aguas residuales y todo eso, pues para muchas cosas, elementos malignos, digámoslo así. ¿Qué seguridad hay eso, que esos elementos no contaminen posteriormente estos residuos? Esta vez la pregunta más interesante que me han podido hacer. Sí, vea, mire, hay una cosa que sucede con el compost y es que en los compost se mantienen lo que se llaman ciclos termófilos. Un ciclo termófilo es cuando esa biomasa, esa pila que hay ahí, adquiere una temperatura que es superior a 45 grados centígrados. Por la experiencia nuestra acá en la planta hay un aparato que se llama la termocupla, que es el que nos permite medir la temperatura de las pilas. Eso se hace semanalmente y se lleva la trazabilidad en el computador enseguida de cada lote.
nosotros podemos garantizar en un ciclo de 60 días que dura más o menos el compostaje, podemos garantizar hasta 45 días de ciclos termófilos. Y ese ciclo termófilo tiene el valor como de una fiebre en el organismo, por decirlo así, en este caso en la biomasa, que hace que los microorganismos patógenos todos desaparezcan, porque se pueden alcanzar hasta 65 y 70 grados centígrados. Cuando se alcanza la temperatura, que inclusive puede llevar a la ignición, a prenderse la pila, nosotros tenemos que inmediatamente voltear la pila, ¿no es cierto? Y esperar hasta que vuelva otra vez a subir, y así podemos tener 3 o 4 ciclos termófilos que sumados pueden tener 45 días en el ciclo de 60. ¿Sí? Muy bien. El calor, entonces, que se produce en la descomposición también hace la parte, digamos, preventiva. Sanitización del material. La sanitización del material. Hoy entonces vamos a ver todos los procesos que se llevan acá, pues son realmente simples, digámoslo así. Venimos, receptamos el material, luego se lleva a estas pilas, que estas pilas hacen el proceso termófilo en muchos casos. Sí, digamos que acá si podemos enfocar, acá empezamos recibiendo materiales. Esos materiales se van mezclando hasta obtener con los demás elementos para obtener la relación carbono-nitrógeno, la humedad. Hay veces que hay que hidratar la pila y hay veces que echarle materiales para antes absorber un poco de la humedad. Y comenzamos un ciclo de armado. Tal vez enseguida podemos mirar allá lo que es el armado de un lote, ¿no es cierto? Lo vamos armando y vamos constituyendo unos lotes que pueden sumar 80, 100 toneladas cada lote, ¿no es cierto? Y esos lotes ya se termina el proceso de armado, entran en el programa del computador a una trazabilidad donde semanalmente se le hace la medición de su humedad y de su temperatura, y se van promoviendo entonces ya acciones específicas como voltearlo, por ejemplo, homogeneizarlo, agregarle más microorganismos, mezclarlo con otro material, con otra pila, ¿no es cierto? Hombre, si es el otro... La formulación que se va haciendo finalmente. Exactamente. Y luego homogeneizarlo y llevarlo a la pulverización, digámoslo. Sí, finalmente podemos ver enseguida los lotes cuando ya usted ha tenido más o menos unos 60 días, y en esos 60 días hay ciclos termófilos garantizados de 40 a 45 días, ya ese material está apto para ser molido. Es probable que si, de acuerdo a los requerimientos del cliente, que allí se le puedan anexar cosas. Por ejemplo, yo puedo a un material orgánico puedo agregarle una fracción mineral. Por ejemplo, si yo tengo una tierra que es deficiente en calcio o en magnesio, de la enmienda que hablábamos, yo le puedo agregar a la materia orgánica la enmienda. ¿Y cuál es la ventaja de agregarle la materia orgánica a la enmienda? Primero, que no tienen que hacer 2 aplicaciones. Segunda, que la materia orgánica tiene una cosa que llaman ácidos orgánicos que se encargan de tramitar mucho más rápidamente ese material que hay ahí, más rápidamente lo va a hacer asimilable para el suelo. Entonces, hay una gran ventaja en mezclar materia orgánica con enmienda, pero hoy en día, a partir de los últimos, llamemos 5 años más o menos, es posible agregarle también unos elementos biotecnológicos muy precisos. Por ejemplo, si tú tienes un problema de hongos de suelo, un fusarium, por ejemplo, o si tú tienes, por ejemplo, la necesidad de que ese cultivo tenga un rápido desarrollo y necesita un estimulador de crecimiento, llámelo que sea un cultivo de banano, de maíz o de plátano, de lo que sea, nosotros podemos agregarle esos últimos elementos ya al final. O sea, la parte agronómica y las deficiencias del suelo, las enmiendas, todo eso. Más la necesidad del cultivo, todo eso se puede en un solo paquete entregar. Hemos dicho ya un abono formulado y se entrega desde acá, desde este sitio donde se tiene, digamos, ya la experiencia que se ha ido sumando a todo este estudio de los residuos orgánicos.